A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Confinados perimetralmente, creo, pero siempre al filo de la noticia. Están nuestros científicos, Pere Estupiñán y Javier San Pedro. ¿Cómo estáis, compañeros? Hola, Javier, hola, Pere, hola a todos. Pere Estupiñán es químico, es bioquímico, conducen las dos, El cazador de cerebros. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colabora con El País y es experto en titulares que llaman la atención. Tú, Javier, sigues en Madrid, pero te dejé en Italia la semana pasada, no sé si has vuelto... Sí, regresé de Italia, ahora estoy confinado perimetralmente en Barcelona, calculando cuándo llega el invierno en Argentina y el verano en Argentina y el invierno aquí, pero en realidad mi mente está a tu lado, Javier, en Washington, a ver qué pasa, claro. Bueno, el martes y las semanas que vienen, pero qué tensión, ¿no? Bueno, es que es tan importante para todo, al final, porque se dice, no, es que ¿qué le importa a alguien de Albacete las elecciones en Estados Unidos? Pues no, porque Trump existen cosas que estamos viendo en España, ¿no? Muchísimo, bueno, y si algo ha demostrado Trump es eso, que nos afecta a todo el planeta, pero drásticamente, vamos. Claro. Oye, decía lo de los titulares, Javier, porque me encantó el del miércoles. El titular era, fíjate que son solamente 6 palabras, hagan como que no habrá vacuna. Es el mejor mensaje que se puede dar a mucha gente que todavía está pensando, bueno, si lo cojo, pues luego ya habrá vacuna y tal, tampoco pasa nada. Y en particular a los gestores sanitarios y a sus jefes políticos, ¿no? Con responsabilidades de gobierno. Hay un tic general, ¿no? Digamos, el tic del gestor sanitario es que, bueno, habrá que tomar alguna medidilla ahora, pues si podemos hacer un confinamiento perimetral y si puede ser por 3 horas en vez de por una semana, mejor. Y luego ya irán llegando vacunas, a lo mejor a finales de este año se llegó a hablar, ¿no? De que habría una antes de las elecciones legislativas en Estados Unidos. Bien, para empezar, los científicos creen que habrá vacuna, ¿eh? O sea que no, el mensaje no debe interpretarse como un mensaje pesimista sobre la investigación. Los científicos que mejor conocen el tema muy de cerca creen que habrá vacuna. Que la haya antes de fin de este año es más que dudoso. Puede haber algunas aprobaciones prematuras, pero serán vacunas subóptimas, serán vacunas que no habrán pasado por todos los controles de seguridad, no habrán acabado una fase 3 como rezan los cánones, y que, bueno, aún así podrá servir para algo. Imaginemos para vacunar al personal sanitario de emergencias o a ciertos grupos especialmente vulnerables, pero eso no va a ser la vacuna, lo que todos entendemos por la vacuna que nos va a sacar de la pandemia, ¿no? Esa vacuna o vacunas llegarán, pero a partir de la segunda mitad del 2021, de manera que ahora mismo más vale que no pensemos en que va a llegar la vacuna para poder tomar medidas menos estrictas. Ahora mismo seguramente en la situación en España reclama un confinamiento domiciliario. No sé si tan grave, o sea, tan estricto como en marzo, o un poquito más relajado como ocurrió un par de meses después, ¿no? Pero la situación actual amerita medidas de confinamiento más estrictas de las que se están tomando. Y esto va para largo. O sea que tenemos que pensar, por lo menos a un año vista,
seguramente más, que, en fin, que no vamos a disponer de ese fármaco milagroso y que eso no nos va a liberar de tomar las medidas necesarias. Hagan como que no habrá vacuna, ¿no? Hagan como que no habrá vacuna. Y esto contrasta tanto con esa promesa que hemos escuchado durante los últimos meses en la campaña de Trump de no, habrá una vacuna antes de las elecciones. Bueno, pues las elecciones son dentro de 57 horas y el CEO de Pfizer, por ejemplo, que es una de las empresas que desarrollan la vacuna, ya dijo hace un par de días, no lo había dicho hasta ahora, que eso es absolutamente imposible. Es que se le ha revuelto incluso la Big Pharma, ¿no? La gran industria farmacéutica, se le ha revuelto a Donald Trump porque creen que está mintiendo directamente, ¿no? Está vendiendo una moto. Bueno, la construcción de la mentira, que era otro de tus artículos, ¿no? Precisamente, sí. Sí. Pero realmente los científicos de redes por fin se han preocupado, vamos, llevan tiempo preocupados, ¿no? Pero realmente las técnicas para investigar cómo se propaga un bulo están mejorando mucho y les están permitiendo pues un poco reconstruir la epidemiología de una mentira, ¿no? Exactamente. Hará solo un par de semanas o un mes que Facebook aceptó, después de 16 años, restringir los mensajes negacionistas del Holocausto. Después de 16 años, lo aceptó hace 2 semanas. O sea que algo está cambiando. Y eso que el fundador y presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, es judío. O sea, esto da una idea del poder del dinero, ¿no? El poder del dinero. El dinero que se quita otra cosa. En un país, por cierto, en el que el día 30, que es el viernes, se ha batido el récord, es el último día del que hay recuento fiable, digamos, se ha batido el récord absoluto de casos en un solo día con 99.784, un cambio del 40% más que 14 días antes, con casi 1.000 muertes, 971 muertes, y todavía hay negacionistas. Esto es lo que cuesta tanto entender, ¿no? Es tremendo, ¿no? Oye, Javier, me gustaría preguntarte a ti, ¿cómo están las medidas allí, las mascarillas, los distanciamientos, los confinamientos? Pues pasa un poco como con todo, como incluso con las leyes de tráfico, ¿no? Que las medidas dependen no ya de cada estado, sino casi de cada condado. Y luego también lo que es muy curioso es ver cómo dependen de la ideología de cada lugar, ¿no? Yo siempre he dicho que Estados Unidos es un lugar que ideológicamente tiene 2 costas, que son los extremos, ¿no? Y luego está el centro, que es otro sitio, es la América real, ¿no? Si tú te vas a Los Ángeles, tú te vas a Nueva York, vas a ver a todo el mundo con mascarilla y vas a ver a todo el mundo cumpliendo las normas cívicas, diría yo, más que higiénicas, ¿no? En cambio, si te paseas pues por un meeting de Trump en Wisconsin, pues vas a ver a 3.000 personas sin mascarilla, absolutamente junta. Depende de cada uno, no hay multas por no llevar mascarilla, sí que hay cada vez un movimiento mayor de gente que pide un mandato federal para que el uso de mascarilla sea obligatorio, pero claro, solamente se puede obligar pues en locales comerciales, por poner un ejemplo, ¿no? Donde si la tienda es tuya, pues tú puedes obligar al cliente a llevar mascarilla. Entonces aquí la mascarilla se ha convertido en una especie de bandera. La lleva quien la quiere llevar para demostrar a quién vota, ¿no? Y te oí antes que casi es un marcador de tus preferencias de partido, ¿no? Si llevas mascarilla es probable que seas demócrata. Sí. Y si no la llevas es probable que seas republicano. Contrasta tantísimo. Ayer estuve hablando por videoconferencia con amigos, uno que está en China, en Pekín, que tuvimos aquí en el programa, Daniel Mirasalama, y otro que está en Washington, que comentaba lo que decías tú, Javier, y Dani, que está en Pekín. O sea, cómo contrasta esas decisiones tan individuales o regionales, y creo que al principio del programa vosotros también hablabais de cómo Europa como global no ha tomado una política única, claro, en China, pero yo le preguntaba cómo puede ser que hayan erradicado. Dice, mira, es que allí no se contempla el manejo de la pandemia, es decir, cómo convivimos con el virus, cómo lo minimizamos. Ellos desde el principio planteaban la erradicación, o el objetivo era casos cero, y eso hace que las medidas las tengas que tomar muchísimo antes. O sea, cuando Javier estaba diciendo, oye, es que ya toca un confinamiento domiciliario, claro, ellos dicen, no, es que toca al principio de la curva, que cuando es más fácil bajarlo. Pero si ahora bueno, cada uno tendrá sus razones, pero hay quejas sobre las restricciones. Imagínate si las haces como 3 o 4 semanas antes, que es cuando serían más efectivas, porque puedes frenar esa subida inicial de la curva. Pero cuando todavía no has visto las cifras, ¿no? Cuando todavía no, claro, las cifras no parecen tan preocupantes. Las cifras son bajas, pero tenemos que cerrar. Dices, no, la gente nos cuesta entenderlo, pero es que es así. En una situación pandémica, una semana de retraso en la adopción de las medidas puede significar que se te va de las manos. Una semana, ¿eh?
Claro. Mira, hablábamos de la construcción de la mentira. Varias de las revistas científicas más importantes del mundo han adoptado una posición ideológica por primera vez en una carrera presidencial estadounidense. Lo han hecho a lo largo de las últimas semanas, y Scientific American, que tiene 175 años de historia, ha apoyado a Biden, ha acusado a Trump de gestionar la pandemia de forma deshonesta e inepta, y creo que está siendo muy generoso en esos adjetivos. Otra de las revistas que se ha mojado en política ha sido la revista Nature, y Javier Carmona, que está en Nueva York, es biólogo y es ex investigador, actualmente editor de esa revista Nature Medicine, nos escucha desde allí. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Además, tú y yo lo tenemos un poco complicado con el cambio de hora, porque sabéis, Javier Pera, que aquí hemos cambiado la hora esta madrugada. O sea, a lo largo del programa la hora se ha cambiado, allí no, con lo cual hemos empezado con 5 horas, ahora son 6, pero el caso es que estás despierto y al pie del teléfono, Javier, te lo agradezco. Aquí estoy, encantado. ¿Qué importancia tiene, Javier, que las revistas científicas se hayan mojado por primera vez en cuestiones políticas? A ver, pues como decías, yo creo que es muy llamativo, porque revistas como Scientific American, Nature Science o New England, que es la revista clínica de mayor relevancia, es la primera vez que se posicionan en más de 100 años que tienen de manera tan abierta del lado de un candidato a la presidencia. La política, al fin y al cabo, afecta directamente a la ciencia, no ya a través de financiación, sino también medidas de los programas, y también, muy importantemente, en la percepción que da de la labor de los científicos y cómo, en este caso, Trump está cuestionando la credibilidad de la evidencia científica para promover su propia agencia política, por lo que creemos que había cierto imperativo ético, no ya de atacarle, sino, sobre todo, de salir en defensa de la ciencia y del trabajo que hacen los científicos como ciudadanos y que están afectados por las elecciones, y las revistas, como plataforma que amplifica sus voces, se han hecho eco de los problemas que un poco que estas elecciones conllevan, no solo a los científicos, sino a la sociedad en su conjunto. Claro, no significa decir vota a este, vota al otro, si es defiende un poco el sentido común en este caso. Vosotros en Nature escribís: ningún presidente estadounidense en la historia reciente ha atacado y socavado tan implacablemente tantas instituciones valiosas, desde agencias científicas hasta medios de comunicación. Trump afirma poner a América primero, pero en su respuesta a la pandemia Trump se ha puesto a sí mismo en primer lugar, no a Estados Unidos. Yo contaba esta mañana, a mí es que es un escándalo que pueda decir en público, delante de gente que le jalea, que los médicos no quieren curar el COVID porque hacen negocio con los pacientes enfermos, y se le perdona decir esto, ¿verdad, Javier? Sí, ha empujado una agenda abiertamente negacionista. El COVID ha sido un poco el caso más reciente, pero también en cuestiones de tal envergadura como el cambio climático, el uso de combustibles fósiles. Lo ha publicitado todo para conectar con sus bases, y claro, y con ello ha minado un poco la confianza y el apoyo en los científicos y los investigadores, que realmente son los que están dando un poco de luz a cómo gestionar esta pandemia. Es que ha puesto negacionistas al frente de la Agencia de Protección Ambiental, una de las agencias más prestigiosas del planeta, y ha intentado por todos los medios manipular a las grandes agencias, la FDA. Ha sido un presidente especialmente anticientífico, y realmente ni la ciencia ni sus organismos de comunicación pueden permanecer neutrales ante un ataque de esta naturaleza, ¿no? Claro. Sí, no, le iba a preguntar a Javier cuál cree él que, en caso de que llegara Biden, serían los grandes cambios para la ciencia. Entiendo que Trump intentó reducir los presupuestos de ciencia, pero que el Congreso no lo hizo al final. La imagen social que él transmite de la ciencia, como tú comentabas, es muy, muy importante, pero quizás la clave es el Acuerdo de París, ¿no? Que Biden creo que ha dicho que el día 1 lo vuelve a suscribir y lo defiende, y ha prometido una inversión millonaria, pero creo que billonaria, trillions, o sea, billones de los americanos, en energías, de los nuestros, o sea, en 10 años billones para energías renovables, o sea, quizás es que también es lo que más nos puede afectar, ¿no? Porque al final, que apoye más o menos a los científicos estadounidenses, dices, bueno, oye, mira, también es su país, pero el tema del cambio climático, por el efecto que tiene a nivel global, lo que ellos hagan es lo que nos llega más a nosotros.
Sí, Trump ha tenido una visión muy cortoplacista. Lo que comentabais de la financiación es uno de los aspectos que ha marcado su agenda política en instituciones como el NIH, la FDA o el Centro de Control de Enfermedades, precisamente en un momento como el que se atraviesa. Mientras que Biden sí que ha manifestado abiertamente que pretende volver al Acuerdo de París. Biden ya tenía un perfil muy en favor de la investigación, ya en la administración de Obama fue el impulsor de lo que se llama el Cancer Moonshot, que fue un desembolso de fondos para la investigación en cáncer muy importante y que financia muchos de los proyectos. Y como decís, ha garantizado que volvería a meter a América en el Acuerdo de París y también redoblar el apoyo a la Organización Mundial de la Salud, que claro... que Trump ha eliminado o ha amenazado con eliminar. Claro, entonces el virus no es algo que va a desaparecer a corto plazo. Entonces hace falta restablecer una agenda en I+D+I y apoyar estos organismos para tener un plan a medio y largo plazo, porque las vacunas, como decíais antes, todavía es algo muy incierto. Entonces hace falta abordar esto a largo plazo. O sea que en este caso, Javier, podemos decir que simplemente volver a la situación anterior, ¿no?, anterior a Trump, sería ya un avance enorme. Ya van a tener mucho trabajo para deshacer todo el mal que han hecho. Sí, y volver al punto en el que estábamos antes, sí. Claro, una de las primeras cosas que hizo Trump, por cierto, fue cargarse a una persona que conozco, que era la persona encargada en la Casa Blanca de tratar de prevenir grandes pandemias. Mira en qué ha quedado, o la falta que habría hecho ahora, ¿no? Habéis tenido que corregir, porque Javier, hablamos contigo hace año y medio, nos explicaste el larguísimo proceso de revisiones y de correcciones por las que pasaba un estudio científico antes de ser publicado. Con todo lo que ha pasado, con toda la polarización de los últimos años, con el trumpismo de por medio, ¿habéis tenido que corregir mucho sesgo político, sesgo ideológico en trabajos científicos? Hombre, sí que hemos tenido que tener mucho cuidado a la hora de elegir los trabajos que nos llegaban y de cómo se revisaban. Con esto de la pandemia, pues nos han venido estudios un poco que había que mirar con mucho cuidado acerca del uso de la cloroquina, del uso de las máscaras o incluso acerca del origen del virus. Trump ha promovido casi la desinformación. Entonces, claro, la responsabilidad a la hora de publicar estudios que realmente diesen información contrastada y rigurosa ha sido más importante que nunca. Claro. Y antes de negar la pandemia o atacar a la OMS, fue la salida del Acuerdo de París, el pacto nuclear con Irán. Claro, debe ser difícil editar una de las revistas científicas más importantes del mundo con ese telón de fondo. Esto nos pasa también mucho a los periodistas. A veces te cuesta mucho mantener una cierta neutralidad, una posición relativamente objetiva, aunque yo no creo demasiado en el periodismo objetivo, ¿no? Yo creo que es imposible. ¿La ciencia objetiva es posible, Javier? Bueno, la ciencia objetiva, la ciencia basada en datos, como bien dices, digo, ideológicamente, absolutos hay muy pocos. Claro, sí. Hombre, yo creo que los datos hablan por sí solos y hay que dejar siempre hablar a los datos por sí solos. La interpretación que se da de las conclusiones es un poco lo que ya varía, pero es importante ser rigurosos y críticos a la hora de ver la evidencia y no caer un poco en titulares frívolos, que es lo que ha hecho Trump una y otra vez con cada vez que ha abierto la boca para hablar de cuestiones científicas. Tú eres biólogo. Sí, dime, Pera. No, que la pregunta que planteabas tenía mucho jugo, porque es verdad que los científicos siempre dicen que son objetivos porque analizan los datos y solo los datos, pero sí que es verdad que eligen dedicar sus esfuerzos a unas hipótesis o a otras, y aquí ya es donde entra una subjetividad muy grande, o sea que no es ideal el mundo de la ciencia. Y también te quería preguntar, Javier, en esa línea, es que vosotros, o sea, con las revistas estáis en un punto tan clave en esto de la pandemia, porque al final es... ¿Cómo congeniáis el tema de la lentitud del proceso científico, el rigor, con la presión de que, oye, que danos información rápida porque es que la gente está en los hospitales? ¿Cómo habéis vivido esto? Sí, pues hemos tenido que modificar muchos pues un poco de los protocolos de trabajo porque, tal y como estás diciendo, muchas veces los procesos de revisión pueden tardar meses. Entonces, claro, para asegurar que todos los trabajos sean revisados de manera adecuada, hemos tenido un poco que modificar todas las líneas de trabajo, acelerar los procesos de revisión. Aquí los revisores que han estado evaluando y vetando los trabajos
han sido una parte fundamental y realmente han entendido la urgencia de la necesidad de que ciertas investigaciones vean la luz y se pongan cuanto antes a conocimiento de las autoridades sanitarias. Lo que es muy cierto, pero claro, Javier, luego el proceso de revisión, a veces, esto es algo que no sabe el público, a veces los revisores piden experimentos adicionales, lo cual, claro, eso lleva un tiempo, naturalmente. No es que un tío se pase 6 meses con el manuscrito metido en un cajón y no haga su trabajo. Es que su trabajo puede implicar pedir más experimentos a los autores. Sí. Bueno, pues te despido en Nueva York, Javier Carmona, allí son las 4:56, igual que aquí en Washington. Javier Carmona, biólogo, ex investigador, actualmente editor de la revista Nature Medicine. Me quedo con una frase que estoy viendo repetida mucho en las últimas 24 horas de Anthony Fauci, ese hombre que se ha convertido en el gran enemigo de Trump sin saberlo y sin quererlo. Ha dicho textualmente: nos queda mucho dolor por delante, que es una frase que también podría ser un buen titular. Javier, mil gracias, como siempre, un abrazo. Encantado de hablar con vosotros, un abrazo. Hasta luego. Y Javier San Pedro, Pera Estupiñán, a la semana que viene, cuando nos volvamos a escuchar, igual el mundo es distinto. Hasta la semana que viene. Esperemos. Hasta luego.